Vamos a ver un ejercicio acerca del uso de los métodos del flujo en las colecciones, ¿no? Y las interfaces para estar trabajando con estos métodos. Entonces, recordando, estábamos trabajando con unas clases para trabajar con colecciones. Teníamos la clase estudiante, que tenía ciertas propiedades, esta clase estudiante, propiedades como por ejemplo su nombre, apellido y edad, que van a heredar de persona, y la fecha de ingreso y la matrícula. Adicionalmente a esta clase estudiante le habíamos sobrescrito el método toString para imprimir la matrícula junto con los datos de la persona, nombre y apellido, junto con la edad y la fecha de ingreso. Y el método imprime datos, que finalmente iba a estar mandando llamar al método toString, imprimir a este objeto. Y recordando también que implementaba la interfaz builder. Y vamos a tener una clase conjunto de personas que en su constructor iba a crear una serie de personas, acá estamos trabajando con estudiantes, y vamos a tener la clase conjunto de estudiantes que en su constructor iba a llenar algunos datos de estudiantes. Y vamos a tener un conjunto de estudiantes. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunos ejemplos trabajando con estudiantes. El primer ejemplo va a ser el uso del predicate. Como veíamos en la parte teórica, el predicate me va a permitir filtrar, llevar a cabo un filtro. Entonces, cuando estoy trabajando con una lista, en este caso va a ser una lista de estudiantes, lo que me va a estar generando. Vamos a tener aquí a una clase conjunto de estudiantes para mandar llamar a su método obtén estudiantes. Del conjunto de estudiantes vamos a tener el método obtén estudiantes, que finalmente me va a estar regresando la lista de estudiantes interna. Entonces aquí en estos ejemplos vamos a estar trabajando con esa colección. Este primer ejemplo se manda a llamar al string para traérmelo como un flujo, porque voy a realizar ciertas operaciones con ese flujo antes de utilizarlo al final. Si nada más lo voy a utilizar, pues mando a llamar directamente al for each, pero en este caso vamos a filtrar. Entonces vamos a filtrar, aquí lo vamos a hacer primero de una manera, vamos a mandar llamar a un método, tiene nombre corto, donde le voy a pasar precisamente al estudiante que se va a ir procesando. Aquí el nombre de nuestra variable puede ser cualquiera que le pongamos, debería de ser un nombre significativo, pasarle o estudiante o en este caso P, pues como que era un poco más significativo de personas. Entonces vamos a ver a este método, si tiene nombre corto, que precisamente se va a encontrar aquí, en esta misma clase, un método que me va a regresar un valor booleano, o se cumple o no se cumple, verdadero o falso. Como lo vamos a mandar llamar desde el main, el método tendría que ser estático. En este caso lo estamos invocando aquí. Si este método no fuera estático, como aquí tenemos el método main, en el método main solamente de forma directa podemos estar invocando a métodos estáticos. Entonces no podríamos hacer esa invocación. Nos dice, pues un método no estático no se puede referenciar desde un método estático directamente. Por eso, de ahí que esta funcioncita debe de ser static. Se va a llamar tiene nombre corto y va a recibir precisamente un estudiante. Y lo que va a checar es si el nombre de ese estudiante es menor o igual a 4 letras, a 4 caracteres. Nos va a regresar verdadero o falso. Por lo tanto, aquí donde lo estamos ocupando, el primer ejemplo le estoy diciendo, si tiene el nombre corto ese estudiante, por cada estudiante que estés recorriendo, fíltrame solamente a los que tienen nombre corto, a los que su nombre sea menor o igual a 4 caracteres,
y de los que encontraste, imprímeme sus datos. En este caso, imprímeme sus datos, si recordamos, era de la clase estudiante. La clase estudiante va a tener imprime datos, que lo tenemos en este caso aquí, que me va a imprimir los datos del estudiante. Entonces, si regresamos al predicate, imprime datos lo va a hacer de esta manera. En este caso lo estoy invocando como la instancia de mi variable que tenemos aquí recorriendo. Si nosotros ejecutamos este código, vamos a tener que los que tienen nombre corto, los estudiantes con nombre corto van a ser algunos, entre ellos teníamos a Ana, y vamos a tener también a Omar, Omar Ballesta, Omar Arellano y Ana Carrillo. Hasta aquí serían los datos que me estaría arrojando este proceso. 3 estudiantes tienen nombre corto. El siguiente código de ejecución, el siguiente ejemplo, es lo mismo de lo de arriba, solo que en lugar de mandar llamar a la instancia con la variable, como ya estamos en la variable, lo podemos hacer con otra sintaxis. Le puedo decir, voy a mandar llamar de esa clase estudiante a el método imprime datos. Entonces, cuando lo hacemos de esta manera, lo referenciamos con dos puntos en una expresión lambda. Una manera sería, a través de mi variable, mando llamar con esa variable a su método, o de mi clase, mando llamar con dos puntos a método imprime datos. Y sería el siguiente conjunto de datos que me está arrojando, que serían los mismos estudiantes. Si nosotros pudiéramos, para ver los otros, me regrese los otros, más bien les voy a decir los que no tienen nombre corto. El segundo pedacito de código van a ser los que no tienen nombre corto. Entonces aquí tenemos a los que tienen nombre corto: Omar Ballesta, Omar Arellano y Ana Carrillo, son los que tienen nombre corto, y abajo pues van a venir los que no tienen nombre corto, en este caso Oscar Ballesteros, Oscar Moreno y Carolina Carrillo, que es lo que me estaría arrojando aquí. En el otro ejemplito vamos a mandar llamar a un método de esta misma clase, de prueba estudiante predicado. Entonces este método muestra estudiante, la tenemos aquí abajo. Si yo estoy invocando a un método de la misma instancia o de la misma clasecita, se lo paso, lo invoco y ya estoy trabajando con esa clase. En este otro caso, ese método tendría que recibir como parámetro la instancia, el tipo de dato con el que estoy trabajando. En este caso, muestra estudiante, me va a desplegar primero un texto, datos del estudiante y la información del estudiante. Entonces acá lo estamos invocando de esta manera: el nombre de nuestra clase, donde se encuentra, dos puntos y muestra estudiante. Con esto lo asociamos, lo mandamos llamar y le estaría pasando la instancia que va recorriendo en ese momento. En este otro caso, está tomando la instancia de ese momento para mandar llamar a ese método. Finalmente, los códigos que tengamos aquí deben de tener alguna relación con el objeto que se va procesando. Entonces, si nosotros viéramos, después de los que tienen nombre largo, van a venir otra vez los de nombre corto con ese código de ejemplo: Omar y Ana Carrillo. Posteriormente voy a invocar a un método que se llama muestra persona. Entonces nosotros podemos invocar a un tipo de dato o a un método que no necesariamente reciba el tipo de dato con el que estoy trabajando, pero que pueda convertirse. Me puede hacer la conversión. Finalmente acá le va a tratar de pasar un estudiante, y un estudiante pues es finalmente una persona. Entonces
va a poder invocar a este sin ningún problema, lo va a poder pasar la instancia y no va a haber problema de compilación. Un estudiante finalmente por heredad es una persona, de ahí la relación de herencia. El hijo es un tipo de persona, entonces el estudiante también va a ser una persona. Y se va a mandar llamar al método toString. Como realmente le estamos pasando una instancia de estudiante, cuando lo ejecute, pues va a ejecutar el método toString de esa instancia. Por lo tanto, pues me va a estar desplegando los datos del estudiante. Matrícula, su nombre completo con la edad y la fecha de ingreso. No va a ejecutar el método toString de la clase padre, aunque aquí tengamos un objeto o la definición de un tipo de dato de la clase padre. En tiempo de ejecución, de ahí el polimorfismo se vendría aplicando aquí. En tiempo de ejecución realmente esta es una variable de tipo estudiante, lo que se está pasando se invocaría a ese código. Si este objeto no trae ese método, pues entonces sí, mandaré a llamar al de la clase padre. Si nosotros aquí, en lugar de que fuera una persona, le digo, bueno, lo que voy a pasar es un objeto, un object, a nuestra persona, pues finalmente también es compatible. También va a ser compatible, por lo tanto, si yo lo ejecuto, vamos a poner acá un mensajito para saber hasta dónde llega aquí la información, en donde tenemos los datos allá abajo que se están desplegando. Aquí era nuestra persona, objeto o estudiante. Nuestra persona, objeto o estudiante. Vamos a ejecutar el código. Entonces aquí se estaría mandando ese mensajito de arriba para abajo. Acá, perdón. Viene nuestra persona, objeto o estudiante y de los que encontró en este caso. Omar y Ana. ¿Hasta ahí llegó? Lo mismo, si yo le dijera, bueno, pues no es muestra bueno, en este caso, los que tienen nombre corto, perdón. Yo quiero los que tengan nombre largo, lo voy a negar, lo ejecuto. Entonces acá, donde teníamos este mensajito, muestra persona, objeto o estudiante, pues ahora va a ser Oscar y Carolina. Si yo le dijera aquí, bueno, no quiero que pases el tipo de dato estudiante, yo lo que voy a recibir aquí, pero en ese no, sino en el de muestra, nuestra persona, yo lo que voy a recibir aquí es una cadena. Lo que voy a estar recibiendo acá es una cadena. Entonces, si nosotros ejecutamos el código, aquí pues ya voy a tener problemas de compilación. Ya no va a poder pasar como tal a la persona. Lo que tendría que recibir sería una cadena. Entonces va a detectar el compilador si puede o no mandar llamar a ese método de acuerdo a los objetos que va iterando, al tipo de datos de los objetos que va iterando. Acá abajo tenemos otros ejemplos con el predicate. Vamos a definir un predicate directamente. Recuerden el predicate o el código que se va a asociar al filtro. Necesitamos un booleano que me regrese verdadero o falso. En este caso fue con una expresión lambda. En este otro caso pues va a ser definir primero a nuestra variable de tipo predicate. Le voy a decir lo que voy a trabajar son estudiantes. Acá pues ya sabe que va a estar trabajando estudiantes porque es lo que está recorriendo en el flujo. Entonces aquí le digo, voy a trabajar con un estudiante y lo que va a checar es que su fecha de ingreso sea antes
de hoy menos 20 días. Los que tengan más de 20 días de que ingresaron son los que quiero que me muestren. Entonces aquí se está definiendo el predicate y acá es donde se estaría ocupando. Se va a llamar al flujo, me va a aplicar el predicate y lo va a imprimir. Si nosotros ejecutamos este código, estudiantes con 20 días o más de ingreso, va a ser Omar, que ingresó el 28 de febrero, y va a ser Omar Ballesta y Omar Arellano, que ingresó el 29 de marzo. Esos son los dos únicos que tienen más de 20 días de ingreso. Lo mismo si yo quiero los otros. Bueno, aquí el predicate, no le puedo decir niégame como tal a ese predicate. Podríamos tener acá la negación, dame en algún momento dado, si es antes, en este caso pues sería después, o incluso pues tenemos un if after. Sería ya sea cambiar aquí el if after o negar lo que me está dando en este caso. Entonces si nosotros vemos, ahora los que me va a estar mostrando son los que tienen menos de 20 días, para este caso que es el 29 de abril, pues tendríamos a Omar Ballesta, que precisamente tiene el 29 de abril, no pasaron 20 días, es hoy. Oscar Moreno, que es del 17 de abril, no han pasado 20 días. Ana Carrillo, que también tendría el ingreso de hoy. Y Carolina Carrillo, que tendría el ingreso de el 22 de abril. Y por último, este predicate se está ocupando de forma directa. Me estoy trayendo a los estudiantes. De esos estudiantes, tráeme al segundo. Imprímeme sus datos y ponme si es antiguo o no. Si el predicate me va a dar verdadero o falso. Si es antiguo, pues me va a dar verdadero. Bueno, acá ya le tenemos que cambiar realmente a que sea antiguo. Me daría verdadero, o si no ha cumplido con este predicate, si me regresa falso, esto es lo que me estaría arrojando. Entonces vamos a correr. El segundo estudiante es Oscar Moreno y me dice que no es antiguo, su fecha de ingreso es de 17 de abril, que no han pasado 20 días, entonces el predicate me estaría dando falso. Entonces el uso del predicate nos permite tener una función booleana para poderla aplicar en el método filter, para ver cuáles registros o cuáles elementos de mi colección cumplen con esta condición o con este conjunto de condiciones. Podemos hacerlo más complejo poniendo AND, poniendo OR, poniendo NOT, como veíamos hace rato, si cumplen o no con la condición, para ver si se van a procesar. Para eso nos sirve el predicate. Otra de las interfaces que veíamos que podemos hacer uso para las expresiones lambda es la de consumer. La interfaz consumer es la que me permite poner el método que se va a ejecutar. Este generalmente se va a ocupar en el método final, en un for each, por ejemplo. Entonces aquí se está definiendo una interfaz, la interfaz consumer con su código anónimo, con una expresión lambda. Entonces se está indicando que se va a llamar procesa estudiante. Aquí en procesa estudiante voy a recibir un estudiante precisamente, y lo que va a hacer es esto. Primero va a imprimir datos y luego el estudiante. Generalmente en estos otros ejemplos ya se está empezando a ocupar esta parte de el consumer.
Si nosotros nos regresamos a esta parte, pues realmente aquí es un consumer, sin definirlo antes de ocuparlo, sino ahí mismo lo ocupo. Entonces aquí, cuando estamos ocupando expresiones lambda, generalmente cuando es una sola línea de código, lo ponemos directamente. Así como en un if, en un for, también cuando es una sola línea de código, podemos ponerlo directamente, así también en las expresiones lambda. Pero cuando es más de una línea de código, abrimos bloques. Entonces aquí son dos líneas de código, vamos a abrir bloques. Entonces se van a estar recorriendo los estudiantes y de cada estudiante va a mandar llamar a este consumer, a este método para que me despliegue datos y los datos del estudiante. Si corremos el ejemplo, eso es lo que va a estar haciendo por cada uno de los estudiantes. Datos y los datos de este estudiante, datos y los datos de este otro estudiante y así sucesivamente para cada uno de los estudiantes que se ocupó. Aquí pues no se ocupó un filter para nada más mostrarme algunos que cumplen la condición, sino que fue para todos. También cuando tengo el consumer, lo puedo ocupar directamente. En este otro caso me estoy trayendo al tercer estudiante de mi colección, traigo al tercer estudiante y mando llamar al consumer al método asset. El método asset precisamente es el que se está sobreescribiendo aquí. Es el único método que tiene esa interfaz, entonces es lo que va a ejecutar y le paso precisamente a ese estudiante, que esto es lo que recibe esta definición que pusimos acá arriba. Voy a recibir un tipo de dato estudiante. Entonces si nosotros lo ejecutamos, el tercer estudiante precisamente sería este, Omar Ballesta, y esto es lo que se está imprimiendo. Si nosotros vemos, el primer estudiante Omar Ballesteros, el segundo Oscar Moreno y precisamente este que se ocupó al final, Omar Ballesta, es el que me está poniendo acá abajo. Entonces la interfaz consumer nos permite poner código de ejecución, el código que se va a ocupar en un método final del recorrido de interfaz. También tenemos a la interfaz function, que también la puedo estar utilizando, puedo hacer uso de ella. El function lo que me permite es hacer una conversión. Tengo un tipo de dato y lo puedo convertir a otro tipo de dato. Entonces acá tenemos la definición, voy a trabajar con estudiantes y se está definiendo el function, le estoy diciendo voy a tener un estudiante y lo quiero convertir a una cadena. ¿Y cómo lo vas a convertir a una cadena? Bueno, ya tendría que poner mi código. Cuando yo tenga un estudiante, la conversión a cadena quiero que me haga o que me traiga el nombre completo del estudiante. El nombre con un espacio separado y el apellido. Entonces sería el nombre completo. Acá la vamos a estar utilizando a ese function, por lo tanto por cada uno de los elementos los voy a imprimir y voy a mandar llamar al obten nombre completo, que así definimos a el function con su único método, que es el que se está sobreescribiendo, el apply, y le voy a pasar al estudiante que voy recorriendo en ese momento. Si nosotros ejecutamos este código, esto es lo que me estaría arrojando: los estudiantes convertidos a cadena. Como ya están convertidos a cadena, finalmente si yo ocupo a este elemento, lo que me regresa el apply, pues ya veo a los métodos de una cadena. Voy a decir, bueno, pues conviértemelos a mayúscula, to uppercase. Entonces si nosotros ejecutamos, aquí tendría los estudiantes convertidos a mayúsculas. Y acá abajo se está trayendo al primer estudiante y directamente está mandando llamar al obtener nombre completo
la definición de nuestra interfaz, punto apply, y también le estoy pasando a ese estudiante. Lo mismo acá, ahorita me está regresando normal. Yo pudiera mandar llamar a cualquiera de los métodos de una cadena. Le voy a decir que me traiga el carácter de la tercera posición. Entonces, si yo ejecuto este código, el carácter de la tercera posición, del primero, es, bueno, más bien del índice, del primero, del índice 3, que hay que recordar, este es el índice 0, 1, 2 y 3, sería la letra A. O puedo mandar llamar a cualquiera de los otros métodos de una cadena. Quiero ver si me encuentra a un espacio, al espacio, ¿en qué posición viene? Okay, entonces viene en el índice 5. Sería 0, 1, 2, 3, 4 y precisamente en el índice 5 de los caracteres que trae la cadena me encontró al espacio. Si yo le digo encuéntrame a la ñ, pues este no va a venir, me va a regresar el menos 1. Cuando no encuentra al elemento que estoy buscando, me va a regresar un menos 1. Entonces este es el uso de el function, que me permite hacer una conversión entre mi tipo de dato y otro tipo que yo requiera. Y por último tenemos a bPredicate, que como su nombre lo dice va a ser un predicate, una evaluación, pero voy a estar recibiendo dos parámetros, de ahí su nombre b. Con dos parámetros voy a trabajar. Entonces en este caso se está definiendo el bPredicate, le estoy diciendo el primer parámetro que recibo va a ser el estudiante y el segundo parámetro va a ser un entero. Se va a llamar checkEdad y entonces aquí pues voy a tener mis dos variables. Primero el estudiante, esta primera variable va a ser mi estudiante, que en este caso le pusimos t. Le podemos estar poniendo para más significativo una e. Y el segundo parámetro le estoy diciendo que se va a llamar en este caso una s. Le podemos estar indicando que el segundo parámetro va a ser la edad. Entonces aquí le digo, bueno, chécame de este estudiante su edad para ver si es mayor a la edad que voy a pasar como parámetro. Entonces hacemos un flujo primero para poder ocupar al filtro. Mando llamar por cada uno de los elementos, por cada uno de los estudiantes esta condición. Le paso al objeto que se va procesando y quiero que me lo compares contra el 21. Tráeme a los estudiantes que tengan una edad mayor a 21. Y por cada uno de los que encontraste, imprímeme su información. Entonces si nosotros corremos este código, los que encontró mayor a 21 fue Omar, los dos Omar, Ballesta y Arellano. Si yo le dijera, pues tráeme a los que sean mayor a 23, pues si nada más encontró de 22 anteriormente, pues seguramente de 23 no me va a arrojar a ninguno. Si yo le digo tráeme a los que sean mayor de 15, entonces los que son mayor de 15 pues serían todos mis estudiantes, los que tienen 21 años, los que tienen 22 años, los que tienen 19 años. Por lo tanto vemos que el predicate binario, el bPredicate, puede estar trabajando con dos parámetros. Generalmente el primer parámetro es del tipo de dato que está en la colección y el segundo parámetro depende de qué quiera checar. Si lo que voy a checar es una cadena, pues tendría que ser una cadena. Si lo que voy a checar o pasar como parámetro es un entero, le indico que es de ese tipo de dato, o pueden ser tipos de datos complejos. Si lo que voy a utilizar es una fecha
es un producto, le indico que va a ser de tipo producto y le tendría que pasar algo asociado al momento de evaluar.